Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Abigail, especialista en medicina estética y capilar. Espero que estén muy bien, positivo siempre es mi lema. En este día he decidido hablarles sobre lo que es el uso del finasteride. El finasteride es un fármaco que se utiliza en la alopecia androgénica en el hombre. Les daré las indicaciones y contraindicaciones de este fármaco y cómo se debería tomar. Quédense y disfruten del vídeo. La alopecia androgénica es la forma más frecuente de alopecia en varones. Afecta al 80% de varones en algún momento de su vida y a un 40% de mujeres. Se suele iniciar más o menos entre los 16 y los 30 años y se menciona que si te aparece más temprano en tu vida, es más probable que te quedes calvo. Sí, lo sé, es una desgracia, pero es lo que hay. Pero ¿cuál es la etiología de la alopecia androgenética o androgénica en el hombre? Por lo general tiene dos vertientes, una hormonal y la otra genética. En la vertiente hormonal tenemos a los andrógenos, que lo que provocan es que el pelo a lo largo de los años se vaya haciendo más fino, más fino, más fino, a tal punto que si no ponemos un tratamiento correcto y adecuado, el pelo va a llegar a desaparecer. La testosterona, que es un andrógeno, es la que suele actuar convirtiéndose en dihidrotestosterona. La 5-alfa reductasa es la que permite que la testosterona se convierta en dihidrotestosterona. Esta última, a su vez, actúa negativamente sobre el crecimiento del folículo piloso. Entonces, el objetivo del finasteride es actuar sobre la 5-alfa reductasa para evitar que esta testosterona se convierta en dihidrotestosterona. Cuando bloqueamos esta enzima, el cabello ya no tiene ese efecto de miniaturización del folículo, por lo cual va a lucir mucho más grueso y va a empezar a crecer y vamos a evitar llegar hasta el punto de la calvicie. ¿Cómo vamos a identificar la alopecia androgénica? Evidentemente, si hay una miniaturización de los folículos conforme pasan los años, si estás en la edad a partir de los 16 años y empiezas a perder densidad en la región frontal, en las entradas, en la coronilla, y esto va siendo de una forma progresiva, y si tus padres o tus abuelos o algún tío tiene calvicie, pues esos son ya signos clínicos de que tienes una alopecia androgénica. Lo que nos va a dar una confirmación es hacer una prueba diagnóstica mediante un tricoscopio, donde vamos a observar que hay unos folículos que están más miniaturizados y otros más gruesecitos. Entonces ahí vamos a ver y vamos a llegar a la conclusión de que estamos ante una alopecia androgénica y que podemos empezar a tratar con este fármaco. Entonces ya tenemos finasteride, inhibidor de la 5-alfa reductasa. ¿En qué momento lo empezamos a dar? Cuando hacemos el diagnóstico de alopecia androgénica. ¿Y quién hacía el diagnóstico? Pues tu especialista, ya sea un dermatólogo, un médico estético especialista en medicina capilar, incluso tu médico de cabecera. ¿Qué condiciones debe reunir una persona para indicarle el finasteride? Primero, tienes que decirle a tu médico si tienes algún antecedente de algún tipo de cáncer. Específicamente si son cánceres hormonodependientes, van a ser más susceptibles ante el efecto de un regulador hormonal, como es el finasteride. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. O si tienes familiares que presenten algún tipo de cáncer, de estos que te he mencionado. En todo caso, si lo tuvieses ese antecedente, tienes que consultar con el oncólogo para poder verificar si es viable o no utilizar este fármaco. ¿Requiere pruebas de rutina el uso del finasteride? Realmente por rutina no se piden pruebas para iniciar el uso del finasteride. Siempre es importante, evidentemente, que no haya ninguna alteración a nivel de ninguna enfermedad. Pues yo, en mi caso, sí lo pediría para empezar a recetar a los pacientes, pero no es algo que se le haga a toda persona joven. Un punto importante es si tienes antecedentes en la familia de cáncer de próstata o si tú tienes algún problema en la próstata. Es importante pedir un antígeno prostático porque el antígeno prostático se puede ver alterado en los casos de la toma del finasteride. El efecto del finasteride empieza a partir del 4.º mes y en algunos otros pacientes a los 6 meses. Empiezas a notar un aumento de la densidad del cabello y que se deja de caer.
efectos secundarios importantes. En algunos pacientes se puede presentar un problema de pérdida de la libido, disfunción eréctil. Es un efecto que realmente no es importante porque ya les digo que no es en todos los pacientes que se observa. Y si se presentase algún síntoma o signo de estas características, lo importante es suspender el tratamiento y no te quedas impotente, no, nada que ver. O sea, eso no ocurre. Porque algunos pacientes me comentan: y si yo empiezo a tomar el finasteride, ¿es verdad que voy a perder la libido, voy a tener impotencia, ya nunca más voy a poder tener relaciones sexuales? Eso es falso completamente. En cuanto dejas el fármaco, tu vida es normal completamente, ¿vale? ¿Puede provocar cáncer de próstata? Realmente no. Sin embargo, por eso siempre recomiendo personalmente hacer algún tipo de prueba previo al inicio de la toma del finasteride, porque es verdad que si empiezas a tomar ese fármaco y de casualidad tienes el inicio de algún tipo de carcinoma a este nivel, pues lo puedes asociar y realmente no sea el fármaco el que esté provocando eso, pero sin embargo tú lo pensarás. Pero a dosis de alopecia no está demostrado de que provoque cáncer de próstata. Otro efecto que puede ocurrir es la ginecomastia. Ginecomastia es que en el hombre empieza a aumentar el tamaño de la mama. Esto en un ínfimo porcentaje de pacientes y desaparece cuando se suspende. Este es un fármaco que si llevamos un control correcto, en un paciente correcto, unas indicaciones correctas, realmente nos va a aportar más beneficios que efectos secundarios, por lo que ahora mismo hay muchísimos pacientes, casi el 95% de pacientes lo están tomando y no pasa nada, no ocurre nada. Hay un pequeño porcentaje de pacientes que no lo toman por miedo, pero les digo que no hay que tener temor, hay que tomarlo con las precauciones de los antecedentes que ya les mencioné y si se quiere hacer una prueba de antígeno prostático, nada más. Existen diferentes presentaciones. Está la presentación en comprimidos de 1 miligramo. También existe una presentación tópica que va desde el 0.25% hasta el 1%. Esto último te lo tiene que indicar el médico, dependiendo de cómo quiera empezar el porcentaje de concentración del fármaco. También existe la infiltración mediante mesoterapia, o sea, pequeñas inyecciones en el cuero cabelludo de finasteride. Espero que esta información les sea de utilidad. Cualquier duda, dejarlo en los comentarios. No olviden suscribirse a mi canal, que vamos a seguir haciendo vídeos muy interesantes sobre temas médicos, temas de medicina estética y capilar. Un beso a todos y hasta pronto.